¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta guía de estudio de la parte de geografía, a ti que estás próximo a aplicar tu examen de admisión a la UNAM. El día de hoy vamos a analizar 10 preguntas puntuales de la guía y vamos a estar explicándolas poco a poco y detenidamente para que sean fáciles de entender para ti. Así pues, sin más, iniciamos entonces con la pregunta número uno, que dice, es un ejemplo de la relación hombre-naturaleza como objeto de estudio de la geografía. Leyendo un poquito la pregunta, lo que me están preguntando aquí o lo que me quieren dar a entender es justamente entender qué es la geografía y cuál es su campo de estudio. Recordando un poquito más o menos qué es la geografía y qué es lo que estudia, bueno, la geografía estudia dos cositas bien sencillitas, hechos y fenómenos geográficos. Los hechos y fenómenos son casi lo mismo, con la pequeña diferencia que unos duran, vamos a decir, poquito tiempo y los otros pueden llegar a durar mucho tiempo. Es decir, son cambios que vamos a ir analizando. Los hechos geográficos son cambios que suceden en periodos de tiempo muy prolongados y por muy prolongados podemos hablar de siglos o incluso milenios o más tiempo, ¿sí? Los fenómenos, en cambio, son sucesos que pueden ocurrir en periodos de tiempo más cortitos. Podríamos hablar de incluso minutos, podemos hablar de algunos poquitos años o meses, o incluso podríamos llegar a decir algunas décadas, ¿sí? De ahí, de cada uno de ellos, vamos a analizar tanto hechos y fenómenos físicos, biológicos y sociales. Para fines prácticos de la pregunta me dicen, el ejemplo de la relación hombre y naturaleza. Es decir, cuáles de estos ejemplos que me ponen aquí es justamente el campo de estudio en donde se vamos a relacionar el hombre con la naturaleza. En el inciso A me dice, los usos horarios son divisiones de la Tierra hechas en el siglo XIX. En este caso me está hablando de un cambio que hizo el hombre a su propia conveniencia. Es decir, utilizó simplemente una división para poder regular de mejor forma sus propias actividades. Es decir, en este caso no hay relación o muy poca relación, digamos, con la naturaleza. En el inciso B nos habla del clima. Dice, el clima se define por el promedio de las condiciones medias de la atmósfera. Y en este caso, pues me está hablando propiamente de la naturaleza y cómo definimos el clima o las diferentes regiones climáticas. Es decir, el hombre no tiene a veces mucha cabida aquí. En el inciso C habla entonces de la corriente de Humboldt y cómo ésta tiene relación con la gran riqueza pesquera de Perú. En este caso, estamos hablando de un fenómeno natural que hablamos de las corrientes y cómo el hombre ha aprovechado o ha sacado provecho justamente de estas condiciones. Y en el inciso D habla de las migraciones de las especies generadas por el cambio climático. Si bien se habla mucho de que el hombre muchas veces es el que provoca el cambio climático, realmente aquí me habla justamente de un suceso natural que es específicamente la migración de las especies. Es decir, de estos ejemplos, la que me habla justamente de la relación de un suceso natural con un suceso social es justamente el inciso C. Y esa sería la respuesta correcta. La pregunta número 2 nos dice, el estado de Chihuahua está recorrido por la sierra, inciso A, perdón, Sierra Madre Oriental. Inciso B, la volcánica transversal. Inciso C, de San Pedro Mártir. E inciso D, la Sierra Madre Occidental. Cabe destacar aquí que México es un país megadiverso. ¿Qué significa que sea un país megadiverso? Bueno, pues que justamente a lo largo de todo el país podemos encontrar una gran diversidad de especies de plantas y de animales, y de insectos y otras cosas. Y esto es justamente gracias a la orografía del país. ¿Qué es la orografía? Bueno, pues vamos a presentar aquí un pequeño mapa orográfico. El mapa orográfico pues no es donde te va a decir dónde encontrar oro, sino más bien la descripción del relieve del país. Y podemos encontrar justamente algunas sierras principales que podemos encontrar en el país. Tenemos entonces la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre del Sur y el eje volcánico transversal, ¿sí? Entonces, para la pregunta tenemos que ubicar justamente el nombre de estas sierras y además dónde está ubicado Chihuahua para saber, pues, cuál es la sierra por la que colinda. Chihuahua está ubicado más o menos por ahí. Si bien este mapa no está dividido por estados, Chihuahua está más o menos ubicado ahí. Si lo queremos dibujar más o menos, abarca más o menos desde aquí y recorre hasta este punto más o menos.
y ahí tendríamos ubicado Chihuahua. Es decir, la respuesta correcta sería el inciso D, la Sierra Madre Occidental, que es aquella que recorre Chihuahua. La siguiente pregunta es un poquito difícil de contestar de manera intuitiva. Dice, es el río que ocupa el cuarto lugar en extensión en el mundo y se localiza en uno de los países económicamente más poderosos. Es decir, si lo queremos adivinar simplemente por un río muy largo, pues a veces no está tan difícil, pero podemos guiarnos con alguna de las pistas, que nos dice que es uno de los países económicamente más poderosos. Hay que recordar que los asentamientos urbanos, históricamente, o los que más prevalecieron, fueron aquellos que se establecieron justo a costados de cuerpos de agua, como por ejemplo ríos y lagos, como por ejemplo la cultura egipcia, cultura milenaria que se asentó a un costado del río Nilo. De aquí, quizás el número uno, quizás si lo conozcas, el río más largo de todo el mundo, que tiene más extensión, es justamente el río Amazonas, con más de 7.000 kilómetros de extensión. En segundo lugar, tenemos justamente el río Nilo, con aproximadamente 6.853 kilómetros de extensión. En el tercer lugar, tenemos el río Yangtze en China, con 6.300 kilómetros. Y por último, en cuarto lugar, el río Mississippi con 6.853 kilómetros de extensión. Es decir, la respuesta correcta es el inciso A. Siguiente pregunta nos dice, las corrientes frías se relacionan con grandes bancos pesqueros de especies altamente cotizadas como, inciso A, camarón y jaiba, inciso B, jaiba y salmón, inciso C, salmón y bacalao, inciso D, bacalao y salmón. Hay que destacar aquí algunos conceptos claves, el cual me está diciendo que habla de corrientes frías, además de especies que están altamente cotizadas, ¿sí? Aquí hay un fenómeno natural que se le conoce como el afloramiento. Si bien podemos tener afloramiento terrestre, en este caso nos referimos específicamente al afloramiento marino. ¿Qué es el afloramiento marino? Es justamente estas corrientes de agua fría que surgen desde el fondo del océano y que arrastran muchos nutrientes. Estos nutrientes suben hasta la superficie o zonas muy cercanas a la superficie y son aguas muy nutritivas que favorecen justamente la formación de microalgas y fitoplancton, que recuerda que esta es la base de la cadena alimenticia de todo el océano. Es decir, donde encontramos estos afloramientos marinos, podemos encontrar grandes cantidades de peces, de los cuales obviamente el ser humano ha tomado ventaja de ello. Cuando analizamos justamente la pregunta y nos dice de corrientes frías, bueno, pues recordamos que el camarón y la jaiba pues son más bien de aguas más cálidas, no tanto de corrientes frías. Por lo tanto, podemos descartar el inciso A, el inciso B y el inciso D. Y nos queda por respuesta correcta el inciso C. La siguiente pregunta nos dice, la taiga es una región natural que se localiza en el inciso A, sur de Estados Unidos, centro de Europa y Malasia. Inciso B, norte de Chile, norte de Sudáfrica y Australia. Inciso C, norte de México, sur de Italia y sur de la India. Y el inciso D, centro de Canadá, norte de Europa y Siberia. Lo primero que tenemos que conocer es justamente qué es la taiga. Y por supuesto tenemos que saber pues dónde es las regiones donde se localiza este ambiente natural, ¿sí? La taiga es una región boscosa pero fría. Es decir, si yo te muestro esta imagen de este pequeño bosque, tú me puedes decir, bueno, pues a lo mejor te puedes imaginar un clima muy templado, un clima muy a gusto para salir de picnic, ¿no? Pero en realidad esta es una taiga, digamos, en verano, porque en invierno se puede ver incluso en estas condiciones, ¿sí? La taiga es un ambiente donde habitan, por ejemplo, algunas especies de osos, algunas especies de lobos, ¿sí? De hecho, hay una especie muy famosa de lobo que se le llama el lobo siberiano. Y ahí ya te estoy dando la respuesta, porque justamente el lobo siberiano se localiza en la taiga, en una región muy parecida a la tundra, que en el mapa lo podemos ver coloreado de morado. Por lo tanto, la respuesta correcta sería el inciso D, donde justamente se menciona Siberia. La siguiente pregunta
Vamos a cambiar ahorita un poquito el orden porque primero te voy a dar la respuesta y vamos a ir viendo por qué las otras no pueden ser. La pregunta nos dice, ¿es la causa principal de los hundimientos en la Ciudad de México? La respuesta correcta, me voy a ir así en este orden, esta pregunta, es el inciso D, y es una sobreexplotación de los mantos acuíferos. Pero vamos a analizar por qué las otras no pueden ser la causa directa de los hundimientos en la ciudad. Si bien es gran noticia que desde hace muchos años la Ciudad de México sufre de hundimientos irregulares a lo largo de toda la ciudad, bueno, pues la causa principal es justamente esta sobreexplotación de mantos acuíferos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se extrae el agua del subsuelo, este suelo, digamos, empieza a secar y al secarse se compacta. La fractura del subsuelo, es decir, el inciso A, es una consecuencia justamente de los hundimientos. Es decir, cuando ocurren estos hundimientos, pues el suelo se empieza a fracturar. Por lo tanto, esta es una consecuencia, no la causa. El aumento del asentamiento urbano puede acrecentar el problema y contribuye justamente a este problema de los hundimientos, debido a que entre más población, pues más demanda de agua. Si tenemos más demanda de agua, pues más se extrae del subsuelo y puede justamente contribuir a este problema, mas no es la causa principal. Y claro que la ubicación de la ciudad en una zona sísmica va a agravar este problema, ¿sí? Pero no van a ser justamente la causa principal de los hundimientos. Por lo tanto, la respuesta correcta va a ser el inciso D. En la siguiente pregunta, nos dice, las dos áreas de mayor concentración de población en el mundo son Asia Oriental y Europa Occidental. Inciso B, Asia Occidental y Europa Occidental. Inciso C, Asia Meridional y Europa Occidental. Y en el inciso D, Asia Meridional y Europa Meridional. Hay que hablar aquí justamente de la palabra concentración de población. Y es que nos habla no solamente de dónde hay más gente, sino dónde se concentra más. Es decir, hablamos de cantidad de población en un área específica, ¿no? Tenemos que analizar entonces un mapa de los continentes, porque así es como me lo están preguntando, dividido en continentes, y justamente un mapa de densidad de población a nivel mundial. Cuando lo vemos así, está distribuido de esta forma. Podemos notar algunas zonas que son donde justamente se distribuye o se concentra, perdón, más la población, que son algunas regiones de Europa y algunas regiones de Asia. Si vemos el mapa de continentes de cómo se divide, recordando que el oriente se encuentra, vamos a decir, hacia el lado derecho y el occidente hacia el lado izquierdo, podemos ver que se carga un poquito hacia el lado izquierdo de Europa y más bien hacia el lado derecho de Asia. Es decir, hablamos de el inciso A. Asia Oriental y Europa Occidental son las regiones del mundo donde más concentramos población. En esta siguiente pregunta, mezclamos un poquito la historia con la geografía y la pregunta nos dice así. Una de las principales causas de la separación de Ucrania de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas fue, y aquí a lo mejor te preguntarás, esta es pregunta de historia, no es tanto pregunta de geografía, pero recuerda que la geografía es una ciencia interdisciplinaria, es decir, no es una ciencia aislada donde solamente estudiamos geografía y ya, sino que la complementamos con el estudio de muchas otras áreas. Historia es una de ellos y justamente tenemos aquí una parte muy importante que es la geografía histórica o bien también la geografía política y se complementa mucho porque justamente analizar conflictos armados desde una perspectiva geográfica le da un sentido muy especial justamente al campo histórico, porque nos ayuda justamente a comprender el porqué de diversos sucesos. En este caso, hablamos de la separación de Ucrania de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nos situamos por ahí del año 1980, más o menos, y si lo vamos construyendo en una línea de tiempo, bueno, pues tenemos en el 96, en el 86, cuando son las explosiones de la central nuclear de Chernobyl. El conflicto armado de Chechenia en los años 90, la reestructuración económica de Gorbachev en los años 80, la famosa perestroika, y el enfrentamiento en la Guerra Fría que comienza en 1947, poco después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y hasta 1991 cuando cae por fin la Unión Soviética, ¿sí?
Entonces, acomodando estos sucesos históricos, más o menos en un mapa, en un campo geográfico, podemos analizar qué fue lo que realmente estuvo pasando. La Unión Soviética era justamente esto, una unión de diversas repúblicas, los cuales tenían como bandera, pues el socialismo, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Fría, bueno, pues hay un conflicto de intereses políticos a nivel mundial sobre qué modelo de gobierno, vamos a ponerlo así, era mejor, si entre el socialismo o el capitalismo, ¿sí? Entonces, claro que en esta defensa de a ver quién puede más, bueno, pues había ciertos intereses políticos y geográficos. En el inciso A, la explosión de la central de Chernobyl en 1986 agravó mucho el problema de la URSS en ese entonces, que ya se veía de cierta forma debilitada. Sin embargo, la explosión de Chernobyl, si bien fue dentro de Ucrania, no fue la razón principal por la cual se separaran de la URSS. El conflicto armado de Chechenia, el inciso B, surge en los años 90, después de la disolución de la URSS, por lo tanto tampoco puede ser la causa de la separación. El inciso C y el inciso D son las que nos quedan como posibles respuestas. En el inciso C, la reestructuración económica de Gorbachev, es decir, la perestroika, que básicamente quiere decir reestructuración, hace que pierda el control del centralismo de Moscú. Como empieza a perder un poquito de control la capital, en este caso Moscú, a eso alienta o fomenta a los movimientos independentistas en las periferias. Entre ellos, pues tenemos Ucrania, tenemos a Georgia, tenemos otros países que también se separaron de la URSS. Por otro lado, el enfrentamiento de la Guerra Fría, si bien sí debilita mucho a la Unión Soviética, pues no es lo que termina haciendo que Ucrania se separe. Tenemos aquí entonces un mapa de la Unión Soviética de aquellos años y todas las repúblicas que lo conformaban. En este caso, justamente la reestructuración económica, es decir, la perestroika, fue una de las causas principales de la separación de Ucrania de la Unión Soviética. A partir de esto, fomenta justamente los movimientos independentistas en las periferias y termina por concretarse en abril de 1991. La siguiente pregunta es muy similar a la anterior. Y nos dice, una causa de la formación de nuevos países en Europa es la, inciso A, caída de la Unión Soviética, inciso B, dependencia económica, inciso C, regionalización económica e inciso D, expansión de la Unión Soviética. En esta pregunta nos hace referencia justamente a las últimas décadas que hemos vivido en el mundo, ¿sí? y a los cambios que ha sufrido. Es decir, a la formación de estos nuevos países, pues también tenemos que analizar justamente un mapa geográfico. Regresándonos de nuevo a esta parte de Europa que era justamente la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y tenemos justamente este mapa y cómo se han ido independizando los países que estaban justamente en la periferia. Tenemos entonces los países como Letonia, Lituania, Moldavia, entre ellos ya mencionábamos a Ucrania, ¿sí? Como todos los países que se separan, o más bien las repúblicas que se separan de la Unión Soviética y se consolidan como países independientes, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a destacar el inciso A como la respuesta correcta, pero vamos a hablar de también por qué las otras no pueden ser las respuestas correctas. Es decir, la dependencia económica. Si bien es cierto que después de la separación de estos países de la Unión Soviética generó una fuerte dependencia económica, esta dependencia se generó después de la independencia. Es decir, no fue una causa por la cual surgieran nuevos países, sino más bien pues fue una pequeña consecuencia. Al igual que la regionalización económica. Es decir, estos países que se separan de la Unión Soviética y que se integran a la Unión Europea surge justamente después de la disolución de la URSS. Es decir, después de su independencia, no antes. Y la expansión de la Unión Soviética, si bien la Unión Soviética tuvo una importante expansión, no fue la expansión, sino su caída la que generó la formación de nuevos países en Europa. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A. La siguiente pregunta nos dice, la cría de ganado bovino en el estado de, un espacio, tiene como objetivo principal su exportación. Si bien es cierto que a lo largo del país tenemos ciertos estados que tienen una fuerte actividad económica basada
en el ganado bovino, pues habría que analizar justamente cuál de ellos tiene el objetivo principal su exportación. Cuando vemos un mapa de la República Mexicana y lo vemos distribuido así, podemos decir que Sonora es bien conocido por tener buena carne para distribución. Tlaxcala también produce carne para consumo, pero su consumo es básicamente para consumo local, no tanto para exportación. Veracruz es un importante productor de carne a nivel nacional, pero de nuevo solamente en mercados locales. Tabasco, Tabasco, si bien no es un gran productor a nivel de ganado, también lo poco que se produce es también para comercio local. Y es que justamente vale la pena analizar este tipo de situaciones económicas desde el aspecto geográfico, porque si nos dicen cuál es el estado que puede producir más carne para exportación, pues por simple lógica podemos ver que es Sonora. ¿Por qué Sonora? Pues porque colinda justamente con una frontera, que en este caso es con Estados Unidos. Por lo tanto, tiene mucha más facilidad para exportar la carne que cualquiera de los otros estados mencionados. Por lo tanto, la respuesta correcta sería el inciso A. Y con esto terminamos entonces la guía de las 10 preguntas de la parte de geografía.